así como nosotros perdonamos. P. Juan Manuel Martín Moreno. Capítulo 10. El proceso del perdón. Citábamos al prior de Taizé cuando nos invitaba a por el camino de la reconciliación y el perdón. El perdón es una aventura y un largo camino que se debe recorrer. Tanto más cuanto más viejas y ancladas están las ofensas en el pasado. Contra lo que suele pensarse, el tiempo no necesariamente es un factor que ayuda a perdonar. Son las heridas viejas, las que ya se han ulcerado, las que resultan más difíciles de curar. Para todos cuantos quieren aventurarse por este camino del perdón, trazaré aquí un sencillo mapa de ruta en el que muestro las etapas principales del viaje. Primera etapa. El primer paso que debe darse parece obvio. Se trata simplemente de reconocer que nos han ofendido, que estamos heridos por el comportamiento de la otra persona. En muchas ocasiones reprimimos la conciencia de la ofensa, quizá porque no somos capaces de enfrentarnos con ella y no nos queremos reconocer a nosotros mismos que estamos heridos. El motivo de no reconocerlo es que tenemos miedo a que sufra nuestra imagen. A mí me gustaría ser una persona serena, fuerte, templada, ecuánime, y no como esos otros seres que conozco, suspicaces, resentidos, débiles, vulnerables. Reconocer que me han herido es simultáneamente reconocer mi vulnerabilidad. Admitir que me han lastimado es al mismo tiempo admitir que no he sabido impedir la ofensa, que quizás mis expectativas hacia la otra persona fueron ingenuas, que me dejé engañar, que fui cobarde para reaccionar a tiempo. Hay quienes son incapaces de perdonar a otros porque no se deciden a perdonarse a sí mismos el haber permitido que otros les causasen daño. El suceso ofensivo es un daño narcisista del que lo sufrió. La imperfección del yo ya ha quedado al descubierto no solo ante los demás, sino ante el mismo ofendido uno. Por eso me resulta más cómodo no reconocer que me han ofendido y reprimo la conciencia de la ofensa. Quizá puedo tener miedo de que al explicitar mis reproches no resulten demasiado convincentes y prefiero dejar las cosas como están. Perduran sentimientos negativos contra la persona del ofensor, pero no quiero formular explícitamente mis reproches, ni quiero relacionar mis indudables sentimientos negativos con la ofensa que el otro me causó. Por eso hay que empezar reconociendo que, con razón o sin ella, estás herido. Reconoce que has sido vulnerable. Explicita tus reproches contra la otra persona. Formúlalos en voz alta y a ser posible por escrito. Trata de objetivar, trata de verbalizar ese torrente turbio de tu propia subjetividad. Enumera cuáles han sido tus expectativas frustradas, las confianzas traicionadas, las generosidades mal correspondidas. Para limpiar la herida, a veces hay que hurgar en ella. 2. Conviene relacionar esta ofensa concreta con otras sufridas en épocas más tempranas de nuestra infancia. Descubre las conexiones entre esa herida y otros viejos resentimientos más profundos que la nueva ofensa ha venido a reabrir. En realidad, si no fuera por aquellas viejas heridas, quizás esta última no te habría causado tanto dolor. No le eches la culpa de todo a tu último ofensor, aunque sea el que tienes más vivo en tu recuerdo. Piensa que la culpa del dolor que has sentido la debes repartir con otros quizás ya demasiado alejados en tu memoria. Piensa que el dolor sufrido no solo es proporcional a la magnitud del golpe, sino a la sensibilidad de la piel que lo recibió. Segunda etapa. Ya has reconocido tu herida. Has calculado sus proporciones, has medido el peso de tus sentimientos negativos. Hay que dar ahora el segundo paso, que consiste en querer perdonar. No nos situamos ya en la zona de los sentimientos, sino en la zona de nuestra voluntad. Hoy por hoy te sientes impotente para cambiar tus sentimientos negativos hacia la persona que te ofendió. Constatas tu imposibilidad para borrar de la memoria el recuerdo hostil, descorazonado por este fracaso, desistes en emprender la ruta hacia el perdón completo. Sé paciente. Avanza poco a poco. El rencor es una vivencia total que afecta al hombre entero, que colorea su imaginación, su memoria, su afectividad, su sistema nervioso y hasta el funcionamiento de sus glándulas hormonales y las secreciones de su aparato digestivo. El odio se lleva a veces escrito en el mismo rictus y en las arrugas de la cara, aumenta la acidez de las secreciones de nuestro estómago, enlutece las vivencias de nuestra afectividad. Es como una pequeña célula cancerosa que empieza a crecer rápidamente y va afectando a todo el organismo y el psiquismo. Ni una sola de nuestras vivencias, ni una sola de las células de nuestro cuerpo quedan libres de las toxinas con que este rencor va envenenando poco a poco la vida del hombre.
Pero frente a esta vivencia global del rencor podemos distinguir esferas de nuestro ser para irlas rescatando progresivamente del alcance mortal de estos sentimientos. El primer núcleo que puede ser liberado es el de nuestra voluntad. El perdón afecta ante todo a la voluntad del hombre, que es su último reducto de libertad. El perdón no tiene que ver esencialmente ni con la memoria, ni con la sensibilidad, ni con los nervios, ni con los sentimientos. Es un asunto de libertad. Por eso, quieres perdonar. Ya has perdonado. En el momento en que una persona, libre y conscientemente, volcando en ello todo el peso de su voluntad, dice firmemente en su corazón, en ese mismo momento se acaba de realizar el milagro. Ya has perdonado, aun cuando permanezca el sentimiento de rechazo, aun cuando perdure viva la memoria de la ofensa. Ya hay en tu voluntad un pequeño reducto reconquistado para el perdón. Una cabeza de puente desde la cual pueda el perdón ir invadiendo progresivamente todas las áreas de tu ser. Ese sentimiento de rencor que perdura en tu afectividad ha dejado ya de ser un pecado para convertirse en un sufrimiento que te configura a la pasión de Cristo. Ya puede comenzar en ti la curación progresiva. Qué pequeño, qué débil se ve este pequeño reducto de libertad. Pero es un punto firme que ya está liberado para el Evangelio. Has quitado el bloqueo que impedía que todo el poder de Dios se vuelque sobre ti para la curación total. Tercera etapa. Ya has hecho lo que estaba de tu parte. El resto le corresponde hacerlo a Dios y a su poder de curación. Ed 36,26 a 26. Él nos purificará de nuestras basuras, que son nuestros sentimientos negativos, la insensibilidad y dureza del corazón, y va remodelando nuestra afectividad. Dios mete de nuevo sus manos en nuestro barro para remodelar un corazón tierno y humano, en el cual infunde su soplo, para darnos vida. Sal 51,12. Todo es gracia en esta tarea de filigrana del Señor. A nosotros solo se nos pide la voluntad de perdonar. A veces llegan los accidentados a urgencias, una masa sanguinolenta, huesos quebrados, arterias seccionadas. Qué arte el del cirujano que durante largas horas en su operación va ligando, injertando, limpiando trozos de vidrio y barro incrustados, a veces reimplantando un miembro o remodelándolo por completo. Al cabo de unos meses quita escayolas, vendajes, puntos, y vemos el resultado maravilloso de su cirugía. ¿Cuántas veces me encuentro en mi despacho hombres y mujeres psíquicamente destruidos, llenos de traumas y complejos? En ellos ha muerto la ternura, la capacidad de confianza en los demás, la luminosidad del niño, la alegría espontánea de vivir. El rencor se ha ido instalando en ellos y les ha convertido en seres huidizos, desconfiados y agresivos. El origen de todo este proceso avanzado puede haber sido una traición, un abuso de confianza, alguien que se aprovechó de su fuerza física o moral, que humilló y manipuló. Luego, esta herida se ha ido infectando y gangrenando con los años. Hay que hacer comprender a la persona que necesita curarse, que el rencor es la peor enfermedad, que se ha convertido en un verdugo de sí mismo. Decía la Accourdeir, ¿quieres ser feliz un instante? Véngate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Perdona. Los libros sapienciales han observado con un fino sentido psicológico la profunda interacción de alma y cuerpo, la dimensión que hoy día llamamos psicosomática. Eclo 13,25. A partir de los 40 años cada uno empieza a ser responsable de su rostro. En la juventud el rostro es feo o bonito, pero no tenemos ninguna parte en ellos. Pero a partir de una cierta edad uno lleva escrito en su rostro la propia historia, en él podemos leer serenidad, alegría, paz, fortaleza, o, por el contrario, podemos leer angustia, rebeldía, miedos, posesividad, desencanto. ¿Por qué? Eclo 13,25. Todos los sentimientos negativos tienen efectos destructivos sobre el organismo, y ninguno los tiene tan destructivos como el odio. Los médicos nos dicen que muchas de las enfermedades que ellos llaman psicosomáticas tienen su origen en nuestros sentimientos negativos, las tensiones nerviosas, la ansiedad, la cólera aumentan el riego sanguíneo de las paredes del estómago y dan lugar a úlceras. Los sentimientos negativos provocan subidas de la tensión arterial, taquicardias, crisis cardíacas, ismas crónicas, artrosis. ¿Cuántos de los dolores de cabeza tienen su origen en el rechazo o no aceptación de los demás o de nosotros mismos? San Juan Crisóstomo nos dice, ¿quién te ha hecho tanto daño con sus ofensas como el que te haces a ti mismo cuando admites dentro de ti la ira?
A nosotros mismos nos hacemos daño cuando odiamos y a nosotros mismos nos hacemos un favor cuando amamos. 3. Para borrar todos nuestros pecados Dios nos ha dado un camino breve y fácil, libre de toda molestia. ¿Por qué molestia hay en perdonar al que nos injuria? La molestia está más bien en no perdonar, en permanecer en la enemistad. Al contrario, si deponemos la ira, nos viene una gran tranquilidad. 4. Tab 12,10. Escribe Larrañaga, la ira, en definitiva, solo nos perjudica a nosotros mismos. ¿Quién sufre más, el que odia o el que es odiado, el que envidia o el que es envidiado? Como un boomerang, lo que siento contra el hermano me destruye a mí mismo. ¿Cuánta energía inútilmente derramada? 5. La otra persona ya ha muerto, o vive muy lejos. Ni siquiera sabe lo que siento por ella, o si lo sabe, no le preocupa lo más mínimo. Es solo a mí a quien afecta el rencor. La gran promesa mesiánica es que el Señor se apiadará de los corazones rotos. Sal 51,19. Sal 34,19. Sal 147,6. Y 61,1. Más adelante hablaremos de este ministerio de sanación interior que se realiza dentro de la Iglesia. Para el hermano Roger, el signo de que hemos encontrado al resucitado es precisamente la capacidad de transformar todos nuestros sentimientos negativos en energía creadora, la transfiguración de nuestras heridas. Semejante transfiguración es el comienzo de la resurrección sobre la tierra. Una transformación que se produce dentro, es vivir la Pascua con Jesús, es un continuo pasar de la muerte a la vida. 6. Una planta que no se orienta hacia la luz se marchita. Un cristiano que se niega a mirar la luz e incluso quiere ver únicamente las sombras, se orienta hacia una muerte lenta, no puede crecer y edificarse en Cristo. Poco a poco Cristo transforma y transfigura en nosotros todas las fuerzas rebeldes y contradictorias, todos esos estados de semi-inconsciencia que están ahí, en el fondo de nosotros mismos y sobre los cuales la voluntad no ejerce, a veces, ningún dominio. Nuestras profundidades turbias, inhabitadas, incrédulas, llegan entonces a transfigurarse. Gemir sobre la herida nos convertiría en un tormento, una fuerza agresiva contra nosotros mismos y contra los demás, en particular los más cercanos a nosotros. Transfiguradas por Cristo, la herida se convierte en una fuente de energía, un manantial creador del que brotará una fuerza de comunión, de amistad, de comprensión. Cuarta etapa. La capacidad de perdonar y olvidar es un don de Dios que no podemos guardar escondido en el corazón. Hay que manifestarlo para que acabe de expandirse y arraigarse en el corazón. Debes ir a tú y comunicarle esta buena noticia, deseando que él también participe de tu alegría. Cómo hacerlo será siempre algo difícil de discernir, especialmente en los casos en que el ofensor no esté arrepentido de la ofensa que nos ha hecho, o incluso ni siquiera esté dispuesto a admitir que su comportamiento haya sido injusto. En algunos casos podremos temer que, si acudimos a él para perdonarle, nos rechazará, dando lugar a que nuestra herida recién cerrada vuelva a reabrirse. Ninguno de estos obstáculos debería frenarnos a la hora de expresar nuestro perdón. Si tenemos mucho miedo al encuentro cara a cara, podemos manifestar nuestro perdón por carta, procurando redactarla sin que haya en ella sombra alguna de reproche. De ningún modo podemos aprovechar nuestro perdón para reprochar, humillar o quedar por encima de nuestro ofensor. Solamente en el caso de que uno temiere que, al expresar su perdón hacia otra persona, pueda causarle daño, dada su mala disposición, podría encontrar un motivo para no hacerlo. En este caso, y solo en este caso, bastaría con expresar nuestro perdón de un modo implícito, sin expresarlo verbalmente. Bastaría un saludo, especialmente cariñoso, una felicitación por el cumpleaños, un favor, un gesto de amistad que demuestre implícitamente que no guardamos ningún rencor. Capítulo 11. La alegría del encuentro. Muy frecuentemente oigo decir: las personas que se expresan de esta manera han recorrido las dos primeras etapas que reseñábamos en el capítulo anterior, pero no han llegado todavía a la tercera, el momento de la sanación interior, que borra toda amargura de nuestra memoria. Esta sanación interior es una gracia de Dios, pero podemos colaborar con esta gracia mediante nuestros procesos mentales de signo positivo. Ahora quisiera detallar 3 tipos de consideraciones positivas que nos ayudarán mucho a. La primera consideración es la memoria de los beneficios que hemos recibido en otro tiempo de esa persona que más tarde nos ofendió. Escribe San Juan Crisóstomo, 7. Muchas veces me ha ocurrido, pero recuerdo un caso concreto.
Con una cierta persona me había volcado en un momento en el que atravesó un periodo difícil. Serían incontables las horas que dediqué a escucharle y acompañarle, la paciencia que tuve con sus estados de ánimo cambiantes, con sus avances y retrocesos. Y después de todo eso, porque un día me cogió nervioso, de mal humor y le di una mala respuesta, rompió para siempre conmigo y me ha cobrado un gran resentimiento. Qué injusto este proceder. En este caso lo veo clarísimo, y sin embargo me doy cuenta que yo también he actuado así con otras personas y he sido injusto con ellas. ¿Cómo puede una sola ofensa, una sola palabra dicha en un momento de ira o impaciencia, anular de raíz una bonita amistad de mucho tiempo? ¿Cómo se puede transformar la amistad en odio por una sola palabra inconsiderada? Y, sin embargo, el hombre tiene esta perversa capacidad de dejarse deslumbrar por un foco puesto ante sus ojos y no ver la realidad que queda detrás de esa luz que nos deslumbra. ¿Cuántos recuerdos bonitos, cuántos beneficios quedan así ocultos ante nuestros ojos? Rufino y Jerónimo habían sido grandes amigos y con el tiempo llegaron a enemistarse. Enterado de ello, San Agustín le escribió a San Jerónimo una carta muy dura en la que le reprendió su enemistad con Rufino con estas palabras: 8. Me impresiona mucho esta idea. Si una amistad del pasado ha llegado a destruirse, todas mis amistades de hoy, aun las más bonitas, están amenazadas. Si tu amigo de hoy tira piedras contra su amigo de ayer, puedes razonablemente temer que un día las tirará contra ti. La mejor manera de sentirse seguro de nuestras amistades de hoy es el no haber sido fáciles en destruir nuestras bonitas amistades de antes. Reconciliémonos con todo nuestro pasado y viviremos tranquilos y seguros nuestro presente. Haz este ejercicio aunque te resulte muy doloroso en un principio. Anota cuidadosamente todos los favores que has recibido de esa persona antes de ofenderte tan gravemente. Redacta una lista con ella y compón una letanía de acción de gracias. No olvides ningún detalle, ningún momento bonito vivido juntos. Reaviva esa amistad aún encendida bajo las cenizas del odio. Descubre ese amor que todavía vive en ti disfrazado de odio, y libéralo en tu recuerdo. Quizá tu ofensor no sea tan monstruoso como le pintas ahora. Libérale de su mal comportamiento, reconoce que es capaz de hacer otras cosas bien, piensa en otras personas para quienes ha podido ser bueno. Si hay otros que le aprecian, no habrá algo bueno en el que tú ahora estás incapacitado para reconocer. Si tú mismo le has apreciado tanto, te habrás podido equivocar tan radicalmente entonces. No será ahora cuando estás un poco obcecado. Seguramente no es ni el monstruo que crees ahora ni el santo que pensabas entonces. Es sencillamente un pobre hombre como tú que viven en un mundo muy imperfecto. Al poner de manifiesto los valores del otro, 9. Le has liberado de la etiqueta de en la que resumías toda su personalidad y simultáneamente te has liberado a ti de la etiqueta de en la que resumías toda la tuya. Esto que he aplicado al caso de enemistades personales, habría que aplicarlo también en nuestro enfrentamiento con instituciones. Qué triste la figura del renegado. Sucede a veces que, cuando uno deja una institución en la que ha militado durante años, se irá profundamente amargado y rencoroso. Estando en el Perú trabajando en una misión hubo un tremendo conflicto que motivó el que algunos compañeros jesuitas dejasen la compañía de Jesús profundamente amargados y resentidos. De oírles a ellos, la compañía a la que habían entregado toda su vida durante 20 años era una institución monstruosa, que no había por dónde cogerla. Hablando un día con uno de ellos recuerdo que le dije: si la compañía es tan monstruosa como la pintas, ¿cómo es que has tardado 20 años en darte cuenta? Tan ingenuo y tontorrón has sido todos estos años. Has dado lo mejor de tu vida a una institución tan vil, qué pena tirar tantas piedras contra nuestro propio tejado. Una segunda consideración que puede ayudarnos mucho en el proceso del perdón es descubrir la parte de culpa que nos ha podido caber a nosotros en el proceso de ruptura. Ya sé que duele mucho el solo hecho de planteárnoslo. La primera respuesta que nos viene es que yo he sido una víctima inocente. Me niego tan siquiera a plantearme la posibilidad de que yo haya tenido algo de culpa. Ahí están para probarlo las últimas injurias que me ha hecho, evidentes a la luz de cualquier testigo. Puede que así sea, que al final tu ofensor se haya portado tan mal que se haya desacreditado del todo con su último comportamiento. Pero ¿qué pasó al principio? En el origen de las grandes decepciones hay que intuir a veces que existieron falsas expectativas, ilusiones infantiles, posesividad desmesurada. No exigiste de él más de lo que podía dar. No le llegaste a atosigar con tus continuas demandas. No quisiste acapararlo para ti y le impediste ser el mismo.
Quien perdona ha de discernir hasta qué punto nuestras expectativas infantiles han podido preparar el cambio al dolor profundo que se sufre ahora. Perdonar es aceptar la responsabilidad propia por la visión de la vida y de las relaciones humanas que cada cual mantiene. 10. Cuando el otro se ve confrontado con expectativas desmesuradas empieza a tener miedo y emprende la huida. Cuanto más siente que se le exige, menos está dispuesto a dar. Se pone a la defensiva y trata de proteger su área de libertad. Y finalmente pasa a la carga y comienzan sus desplantes frente a los nuestros, sus recriminaciones frente a las nuestras. Se ha iniciado el círculo vicioso. El marido va poco por casa. Como consecuencia, cada vez que aparece, la mujer se pone a lanzarle reproches. La perspectiva de tener que aguantar los reproches de su mujer es lo que más influye para que vaya menos por casa. Entonces los reproches de la mujer se hacen todavía más culpabilizantes. ¿Quién está dispuesto a romper el círculo vicioso? Nos hablaba San Pablo de amontonar carbones encendidos sobre la cabeza del ofensor. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, haciendo así amontonarás ascuas encendidas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, antevence el mal con el bien, Rom 12,20-21. No se trata, por supuesto, de ser tontorrones ni condescendientes. Quizás nuestro error ha podido ser transigir demasiado en un principio, permitir que el ofensor se acostumbrase a poder obrar con total impunidad. Hemos dedicado un capítulo a la corrección fraterna mostrando cómo reprender al que se porta mal con nosotros es un acto de caridad. Pero ¿cuántas de esas correcciones han tenido muy poco de fraterno? Han sido meros desahogos temperamentales, descargas de nervios, escenas, que no son precisamente ese con el que hay que vencer el mal. Nuestro perdón tampoco significa aprobar el comportamiento del otro, o darle la razón en su injusticia. Al contrario, perdonar a otro presupone un reconocimiento de que se ha portado mal, si no, no tendría sentido perdonarle. Una tercera consideración que puede ayudarnos a ver al ofensor con una mirada menos airada es tener en cuenta su historia personal. En la comunidad de jóvenes con los que trabajo solemos representar un mimo para ilustrar este punto. Lo llamamos. Al fondo, sobre un estrado, se coloca a un joven sonriendo, con las manos alzadas. Un foco de luz ilumina su rostro. Representa el interior de la persona cuya vida se va a presentar delante del estrado. Figura a la persona tal como seil de manos de Dios, antes de recibir todos los golpes que nos da el mundo. Es importante escoger un joven que tenga una cara especialmente alegre y luminosa. La primera escena que se representa es la de una mesa de comedor. Están sentados la madre y un niño de 4 años, nuestro protagonista. El niño juega distraído con el tenedor y el cuchillo. En esto aparece el padre, que llega de la oficina nervioso, gesticulando. Quizás la grúa le ha llevado el coche, o el jefe le ha echado una bronca. Comienza a amenazar al niño. El niño, que no entiende de grúas ni de jefes, sigue jugando. Finalmente el padre da un tremendo bofetón al niño. En este momento, el niño de luz que está sobre la tarima se encoge con una mueca de dolor, y la luz de su rostro se hace menos intensa. Ya ha recibido la primera herida. La segunda escena se sitúa en la calle. Unos niños juegan con sus canicas. Nuestro protagonista quiere jugar con ellos y se acerca. Pero bien sea porque no es del mismo barrio o no es de la misma clase social, lo rechazan ostensiblemente. El niño de luz sobre la tarima se encoge aún más. Así se van sucediendo las escenas y cada vez se le ve al niño de luz más replegado y más caído, y la luz de foco se va oscureciendo. Al final, la última escena es igual que la del principio, una mesa de comedor. Una mujer y una niñita sentada jugando con un cuchillo y un tenedor. Ahora nuestro protagonista ha crecido, se ha casado y tiene esa hijita. Él es ahora el padre que llega furioso del trabajo y amenaza a su hija y gesticula para acabar dándole un tremendo bofetón. El niño de luz acaba de desplomarse sobre la tarima y la luz se apaga del todo. La moraleja es bien sencilla. El que ha sido herido acaba él también hiriendo. La doctrina del pecado original tiene un aspecto consolador. No he sido yo quien he inventado el pecado. Antes de pecar yo, han pecado contra mí, antes de ser verdugo, he sido víctima. Pues bien, piensa ahora en esa persona que te ha golpeado. ¿Cómo habrá sido su infancia? ¿Cuántos golpes habrá recibido? ¿Qué carencias de afecto, qué agresividades habrá tenido que soportar para llegar a ser ahora tan violento?
San Pablo nos habla del pecado como un poder maléfico que habita dentro de nosotros y nos trae y nos lleva a donde no queremos ir. No hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si no hago lo que quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Rom 7,19-20. Somos víctimas antes de ser verdugos. Antes de pecar, han pecado contra mí. Antes de golpear yo, me han golpeado a mí y me han enseñado a golpear. Nadie ha aprendido solo. Y esto que lo veo tan claro en mí, he de aplicarlo también a las personas a quienes me cuesta perdonar. No son monstruos, son sencillamente pobres hombres como yo. La única manera de hacer desaparecer el rencor será transformándolo en compasión. Jesús, en la cruz, sintió lástima de los que le crucificaban. Les vio más como víctimas que como verdugos y por eso pudo orar al Padre por ellos diciendo, LC 23,43. Darío Betancourt es un sacerdote colombiano que se dedica al ministerio de la sanación por el mundo entero. En sus servicios de sanación da una gran importancia a este punto del perdón, y para ellos invita a los asistentes a que a las personas por quienes sienten rencor. Declarar inocentes es hacer precisamente lo mismo que Jesús hizo en la cruz, buscar disculpas para su comportamiento, aunque no sea más confesando que no sabían lo que hacían. Jesús nos ha enseñado a ser compasivos como el Padre es compasivo, CFLC 6,37. Sed compasivos, amaos hermanos, sed misericordiosos y humildes. No devolváis mal por mal ni insulto por insulto, antes al contrario bendecid, pues habéis sido llamados a heredar una bendición, 1 P 3,8-9. En el capítulo 15 de San Lucas se recogen las tres parábolas de la misericordia, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Como muchos han hecho notar, propiamente el tema de estas parábolas no es el perdón. Estrictamente no podemos decir que el pastor perdona a la oveja por haberse perdido, y mucho menos que la mujer perdone a la moneda por haberse metido debajo de un mueble. El punto central que ilustra estas parábolas es la alegría del encuentro, la tristeza que Dios tiene cuando estamos lejos y la alegría que Dios tiene cuando nos encuentra. En definitiva, ilustran que no le somos indiferentes a Dios. El mensaje de alegría de Dios dice mucho más que el simple mensaje de su perdón. Porque el perdón sin alegría no es verdadero perdón. Hay quien perdona como si escupiera, arrojando su perdón desde arriba como una limosna. Hay quienes perdonan como un truco para ensalzar su propia vanidad y demostrarse a sí mismos y a los demás lo buenos y generosos que son. Se perdona por interés, se perdona por olvido o por cansancio, se perdona a veces con repugnancia y escatimando el perdón con avaricia. Muchos aprovechan la oportunidad del perdón para expresar todo un catálogo de reproches antiguos. ¿Cuántos perdones que no nacen del amor, signo del egoísmo? Por eso sería muy poco si el Evangelio solo dijera que Dios nos perdona. Pero el Evangelio nos dice mucho más, nos habla de la alegría del encuentro. Solo cuando hay amor puede haber alegría en el perdón. Solo cuando hay amor nos parece que no otorgamos un beneficio al perdonar, sino que más bien lo recibimos. El amor hace que el perdonador quede en deuda con el perdonado no menos que el perdonado queda en deuda con el perdonador. El que perdona no da, recibe. Recibe una alegría ruidosa, festiva, desbordante que hay que comunicar con los vecinos. Así perdona Dios y así debemos perdonarnos unos a otros. El perdón me ha llevado a descubrir los valores de esa persona a quien dentro de mi corazón había borrado del libro de los vivos. Entonces he encontrado a mi hermano a quien había ofendido. El perdón me lo devuelve vivo. LC 15,32. Porque perdonar es redituar al otro en mi corazón en el mismo lugar donde estaba antes de la ofensa. Capítulo 12. El ministerio de la reconciliación. Marcos nos cuenta en su Evangelio el caso de un paralítico curado por Jesús. La curación tiene lugar en dos etapas. En la primera el Señor dice al paralítico, MC 2,5, y en la segunda le dice, MC 2,9. El Evangelio establece una relación directa entre ambas etapas, el perdón y la sanación. La curación física es signo y consecuencia de la sanación interior que se ha producido en aquel hombre. En el capítulo anterior hemos hablado del perdón como un largo proceso que incluye varias etapas. Una de ellas residía en la voluntad, querer perdonar. En el momento en que queremos abandonar el rencor, este deja de ser un pecado. Pero hace falta una segunda etapa de sanación de nuestra afectividad, la liberación de esos sentimientos negativos frente a los que nos sentimos impotentes. El Señor acaba liberando al paralítico de sus impedimentos y sus trabas para que pueda reemprender su vida.
Quisiera fijarme ahora en otros personajes que aparecen en la escena, los acompañantes del paralítico. El enfermo no está solo. Tiene unos buenos amigos que le han llevado donde Jesús. Son buenos amigos que no se han limitado a intentar y cumplir. Han hecho lo imposible por llegar hasta Jesús. Tuvieron que descolgar al enfermo por el techo, ya que la puerta estaba bloqueada por la multitud. El evangelista subraya: el Señor no se fija solo en la fe del paralítico, sino también en la de sus acompañantes. Estos acompañantes representan la mediación eclesial, que siempre tiene lugar en la actuación salvadora de Jesús. La comunidad juega un papel muy importante en todas las etapas del proceso del perdón y la reconciliación. Dentro de la Iglesia existe un ministerio de reconciliación, que es parte integrante del ministerio integral de salvación del hombre caído. 2 Ioar 5,18. No solo nos ha reconciliado, sino que nos ha hecho reconciliadores. Esta vocación profunda está muy hermosamente expresada en la oración de San Francisco. Con vistas a este ministerio de reconciliación, el Señor reparte en su Iglesia unos carismas especiales del Espíritu Santo. Hay personas singularmente dotadas con el carisma de poner paz en medio de las divisiones, así como hay otras que tienen el anticarisma de ser sembradores de pleitos y discordias. La presencia de sembradores de paz garantiza permanencia y estabilidad de las comunidades cristianas y de las familias cristianas. Cuando asisto como sacerdote a una boda, suelo subrayar en la homilía lo importante que es el que todos los presentes se comprometan a colaborar a la paz de ese matrimonio. Los esposos vivirán en la paz y en el perdón mutuo en la medida en que se vean ayudados por familiares y amigos. Pero si la suegra empieza a meter cizaña, si cuando se presentan las divisiones añade más leña al fuego, en lugar de minimizar los problemas, qué difícil que el matrimonio pueda superar las crisis y las dificultades naturales que siempre se presentan en el curso de los años. La pertenencia del matrimonio a una comunidad cristiana más amplia proporciona un amortiguador para todos los conflictos conyugales. En la comunidad tendrán siempre alguien que les escuche y les comprenda, aunque no siempre les dé la razón en todo. Los hermanos pueden ser mediadores que en un momento hagan posible un diálogo a tres que saque a campo abierto a personas que se habían atrincherado en sus propias posiciones. Son varios los modos como una comunidad cristiana puede ayudar a la reconciliación de personas enemistadas o ayudar a perdonar a la persona que ha sido profundamente herida. En primer lugar está el diálogo. Todo diálogo es siempre una instancia terapéutica. Evita el que una persona se quede encerrada en sus sentimientos negativos. Muchas veces una persona sola es incapaz de liberarse de la espiral de amargura y violencia que se genera en su interior. Escribe Jan Vanier a propósito de estas situaciones de bloqueo: es necesario un mediador, un reconciliador, un artesano de paz, una persona en quien se tenga confianza y que se entienda con el enemigo. Si confío a esta tercera persona mis dificultades, ella podrá ayudarme a descubrir las cualidades del enemigo, o al menos, comprender mis actitudes y bloqueos. 11. El mero hecho de tener que contar a otros mis sentimientos requiere en mí un esfuerzo de verbalización. Tengo que buscar las palabras para expresarlos. Esto es algo muy doloroso, pero al mismo tiempo muy útil. El tener que verbalizar me obliga a salirme del torrente de mi subjetividad. Me tengo que situar para analizar mis sentimientos y ponerles nombre. De este modo soy capaz de verlos de una manera mucho más objetiva. Y al ser objetivo me doy cuenta quizás de que estoy exagerando. Mis propias razones me pueden resultar menos convincentes al oírmelas decir en voz alta. Por eso, aunque la persona se limitara solo a escucharme, ya lo que esto me exige de verbalización resulta muy válido. Pero además el interlocutor no se va a limitar a escucharme, sino que también me hablará. Podrá hacerme preguntas que me iluminen sobre aspectos que no había tenido en cuenta, o me hará cualquier tipo de consideraciones que desdramaticen la situación y abran pistas concretas de solución al problema. Quizás sean cosas que siempre he sabido, pero que necesito oír de labios de otro. Otra gran ayuda que me puede prestar la mediación de los hermanos es la de la oración. Cuando alguien está enemistado busca una persona que no se limite a escucharle y darle consejos, sino también que le acompañe en la oración. Desde hace años acostumbro a orar por las personas que vienen a mi despacho a consultarme o a pedir ayuda. Antes me limitaba a dialogar con ellos y aconsejarles lo que mejor me parecía. Ahora, al final, les pregunto si quieren que haga una oración por ellos. Y allí mismo me pongo a orar con este gesto tan hermoso que es la imposición de manos. Suelo hacer una oración espontánea formulada en voz alta, y así presento a esa persona ante el Señor.
Quizás se sienta impedida como el paralítico para acercarse ella sola a Jesús. Necesita unos, y yo me ofrezco simplemente a hacer de camillero y buscar el agujero en el techo por donde descolgar la camilla. Siempre comienzo mi oración con la alabanza. Alabo al Señor y le doy gracias por ese hermano o esa hermana, por todo lo bueno que hay en él. Agradezco de antemano al Señor el hecho de que va a escuchar nuestra oración, porque lo ha prometido. Expreso en voz alta mi fe en el Señor, porque Él se fija no solo en la fe del enfermo, sino también en la de los que le llevan. CFMC 2,5. Invoco al Espíritu Santo, que es amor, y pido que seamos capaces de perdonar y de amar con el mismo ardor con que Dios nos ama y nos perdona. Voy enumerando cada una de las heridas que tiene el hermano y las pongo delante del poder sanador del Señor. A veces expreso mi oración con un canto y otras simplemente con palabras. También insisto en que la otra persona ore y no se limite a adoptar una postura pasiva. Si no es capaz de hacer una oración espontánea, le voy poniendo yo palabras en la boca y le sugiero que las repita en voz alta. Se trata de acompañar a la otra persona en la oración y no de sustituirla. En el curso de la oración es frecuente que el Señor me sugiera interiormente algún texto bíblico que sea una respuesta directa al problema del hermano. Entonces abro la Biblia y se lo leo, dejándole al final la referencia para que pueda meditarlo en casa. Quisiera testimoniar ahora la eficacia tan grande que tiene este tipo de oración que acabo de describir. Se trata de algo muy sencillo y natural, sin ningún tipo de aspavientos extraños. Hasta ahora no me he encontrado un solo caso de una persona que haya rechazado este tipo de oración o que haya experimentado un efecto negativo. No tiene ningún tipo de contraindicaciones. Lo que sí he experimentado es que la gente se queda muy liberada, y es un momento importante en todo el proceso de perdón y sanación de rencores y enemistades. Después de mucho tiempo, son bastantes los que han olvidado la conversación que mantuvieron conmigo o de los consejos que yo les di, pero sí recuerdan esa sencilla oración que hice por ellos como un momento de gracia. Esta oración tiene una eficacia aún más grande cuando se hace en el contexto del sacramento de la reconciliación. Por desgracia, en el contexto clásico de la confesión en confesionario es muy difícil introducir este tipo de relación de diálogo y oración. Todo ha quedado muy esquemático y ritualizado y las mediaciones psicológicas tan pobres empobrecen también mucho la gracia sacramental. Pero cuando es posible juntar ambos elementos, contexto sacramental y encuentro personal, la gracia que se recibe se ve muy intensificada. Esa misma oración que acabo de describir puede realizarse también en grupo. En la comunidad Fontanar de Murcia, como en otras muchas comunidades carismáticas, existen los grupos de intercesión. Son pequeños grupos de 3 o 4 hermanos dispuestos a escuchar y acompañar en la oración a personas que necesitan una gracia especial en un momento de su vida. Dentro de una comunidad conviene también tener de vez en cuando liturgias penitenciales de reconciliación. En ellas se da oportunidad a todos los miembros de pedir perdón y de dar perdón. Por supuesto que la confesión pública solo tiene un sentido cuando se trata de pecados públicos. Entiendo por pecados públicos todos aquellos fallos y debilidades nuestras con los que hacemos sufrir a los que nos rodean y de los que todos son bien conscientes. Es muy importante que los que han sido testigos de nuestros pecados sean también testigos de nuestro arrepentimiento. Por ello conviene confesar en voz alta nuestra poca fidelidad a los compromisos asumidos en comunidad, la impuntualidad y ausencia a los actos comunes, las veces que nos hemos dejado llevar de nuestro mal carácter o de la crítica destructiva y los estados de ánimo. El experimentar cómo la comunidad me perdona es algo que me ayudará mejor a vivenciar el perdón de Dios. Además, la confesión borra el mal sabor de boca que dejó en la comunidad mi mal comportamiento y suscita la benevolencia comunitaria hacia mí, con lo que me pueden ayudar mejor a luchar contra mis defectos. Todos han visto la parte mala de mi carácter. Les debo hacer testigos también de mis deseos de mejorarme, dejarles conocer la lucha que traigo conmigo, mis gritos, mis lágrimas, mis tentaciones de desesperación cada vez que vuelvo a caer en las mismas cosas. Si conocieran todo esto, quizás me condenarían menos severamente y se sentirían menos propicios a comentar a mis espaldas los fallos que yo mismo he confesado públicamente. Cuando comparto mis debilidades y confío mis fallos al amor misericordioso de la comunidad, les estoy comprometiendo a colaborar conmigo de una forma positiva con su amor y su comprensión. Además, de esta manera ya no tendré que cargar yo solo con mi propia culpa, ni esconderme de los demás. Sacaré de ahí la fuerza para luchar más eficazmente contra mi hombre viejo. San Pablo nos exhorta a ayudarnos unos a otros a llevar nuestras cargas para cumplir así la ley de Cristo, Gal 6,2.
Confesando mis pecados en público estoy dando acceso a los demás a un área de mi ser que habitualmente me gusta reservarme para mí solo, pero que necesito compartir con los demás. En la liturgia penitencial la comunidad ora no solo para que Dios perdone los pecados de los miembros de la comunidad, sino también para que ellos se perdonen unos a otros. El perdón es algo que se pide y se recibe. La conversión tiene que llegar al hermano pecador, pero también al hermano que guarda rencor hacia los que pecaron contra él. Además del momento público de acusación de pecados, en una reconciliación comunitaria tiene que haber otro momento en que se exprese ese perdón concedido. El dar y recibir perdón puede hacerse en el contexto de la paz. En el momento de darse la paz unos a otros puede haber un momento de diálogo en que los miembros enemistados puedan pedirse perdón unos a otros. El que pide perdón debe hacerlo de una manera sencilla y concreta. Perdóname porque el otro día me porté mal contigo, te di una mala respuesta, no te quise hacer un favor, hablé mal de ti en público. Lo siento mucho porque no te merecías tú ese comportamiento por parte mía. Perdóname. La respuesta tiene que ser igual de clara y sencilla. Hay algunos que se sienten muy cortados cuando les piden perdón, y tratan de disculpar al otro con frases como no te preocupes. No ha tenido importancia. No me ha molestado. Creo que es mucho mejor reconocer la ofensa y decir pura y llanamente. Esa es ni más ni menos la palabra que el otro necesita escuchar. La reconciliación comunitaria termina con una oración en la que la comunidad agradece a Dios el don del perdón concedido y gozosamente celebra con una fiesta la experiencia del amor misericordioso de Dios. LC 15,6-9. Como en el banquete del Hijo Pródigo, la alegría y las danzas y la música de la comunidad deberían ser tan ruidosas que las escucharan desde lejos los que vuelven del campo. LC 15,25.